Es un gozo poder compartir con ustedes otro día del Señor. Este es un texto que lo hemos estudiado bastante a lo largo del año pasado y básicamente nos muestra cómo se produce la interacción santificadora dentro de la iglesia. La iglesia es un lugar en el cual uno viene a santificarse, en el cual uno viene a ser, por así decirlo, podado, viene a recibir a Cristo con las manos vacías. Es decir, la persona que quiere recibir a Cristo tiene que presentarse delante de Él con las manos vacías. Es decir, no podemos venir y tener una comunión santificadora al mismo tiempo que retenemos nuestro pecado. Y pensaba qué innata que es esta tendencia que tenemos los hombres de ciertamente aceptar en alguna medida la palabra de Dios, pero en otra medida tratar de adaptarla a quienes somos nosotros. Justamente estas semanas estaba estudiando un poco cómo el cristianismo llega al continente americano. Llega, como todos saben, el 3 de octubre de 1492. Las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, llegan con unos aventureros españoles que estaban buscando dar la vuelta al mundo por otro lado, porque los musulmanes habían cerrado el paso por el océano Mediterráneo, por el mar Mediterráneo. Entonces ellos están buscando dar la vuelta y llegan en 1492. Van a pasar casi 2 décadas después, más o menos. Va a llegar un conquistador de Extremadura, España, que se llama Hernán Cortés. Va a llegar, se va a instalar en Cuba y a partir de ahí, él, un poco en rebelión, digamos, a la capitanía de Cuba, se va a ir hasta México, que después se va a llamar Nueva España. Va a llegar más o menos 1519. Para que se den una idea de fechas, en 1517 Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Estas dos cosas se están dando a la par. El cristianismo está avanzando, católico, vamos a decirle, está avanzando en el nuevo continente y el cristianismo evangélico, protestante, está avanzando en el viejo continente. Las dos cosas se están dando a la par. Cuando Cortés llega, obviamente, a América, ¿qué se encuentra? Se encuentra con una especie de guerra civil que existía principalmente entre los mexicas y diferentes otras tribus, que eran la mayoría, y que estaban siendo sometidas a sacrificios humanos, algunas formas de canibalismo, es decir, trato brutal. Entonces, cuando llega Cortés los indígenas nunca habían visto un hombre alto, imagínense un visigodo español, un hombre alto, con pelo en la cara, nunca habían visto una cosa así, con armaduras, con espadas, con arcabuces, con una cosa gigante que flotaba. Aparecen y llegan a lo que después se va a llamar, hoy se llama Veracruz, México, y desde ahí se van hasta Tenochtitlán y se encuentran con Moctezuma II. Después de una serie de situaciones, los españoles se terminan imponiendo y no solamente se imponen militarmente, sino que aparece otra cosa que ellos nunca habían visto, que es la idea de que un Dios muere por las personas y que establece un estándar de moralidad que ellos nunca habían visto. Inmediatamente lo primero que hace Hernán Cortés es prohíbe el sacrificio ritual, prohíbe el canibalismo, prohíbe el incesto, empieza a prohibir cosas que eran normales en la cultura mexica. Y el cristianismo se empieza a imponer de una forma cultural. Pero, ¿qué ocurre? Cortés era un conquistador español, no era un teólogo. Entonces él le pide ayuda a Carlos V, que es el emperador que se enfrenta con Lutero. Al mismo emperador que se enfrenta con Lutero, le pide ayuda y le pide, mandame frailes, y le pide frailes específicamente franciscanos. Esos frailes franciscanos se van a embarcar y van a salir para América. Cuando llegan, les pide 12 franciscanos, que les dicen los 12 apóstoles de México. Esos 12 apóstoles de México son frailes franciscanos. Llegan al puerto de Veracruz, que hacía poquito se había construido. Esto es en 1524. La reforma sigue avanzando muchísimo más todavía en Europa. Y, es decir, pasaron 3 años. 3 años después ha cambiado mucho las cosas, pero espiritualmente el continente sigue igual. Entonces Cortés
le pide a Carlos V que mande a los frailes franciscanos y ellos llegan, les ofrece carruajes, porque en esa época no había, imagínense, en América no había caballos, mal que le pesa a los mormones, no había caballo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero los frailes franciscanos rehúsan, llegan, se bajan al agua, se bajan descalzos, con la típica sotana franciscana de color marrón, con la cabeza rapada, porque tienen voto de pobreza, voto de humildad, voto de obediencia. Se bajan estos 12 apóstoles mexicanos, que eran unos hombres desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista técnico, eran ingenieros, o sea, eran personas muy dotadas. Llegan y van a caminar desde Veracruz hasta Tenochtitlán 400 kilómetros. Presten atención. Cortés les manda caballos para traerlos, les manda gente para protegerlos, porque imagínense, no existían los caminos, digamos, ¿no? Y estos hombres se caminan 400 kilómetros cantando los 150 salmos, llegan al número 150 y empiezan otra vez con el 1, y empiezan así, cantando los 150 salmos, caminando desde Veracruz, México, hasta Tenochtitlán. Cuando llegan los 12 apóstoles, el más importante se llamaba Fray Martín de Benavente, que es el que viene primero. Cuando llegan a las puertas de Tenochtitlán, todos los indígenas, es un evento masivo, todos los indígenas están viendo que todos los españoles se están preparando para la llegada de unos hombres, y cuando llegan, ven que el conquistador, Hernán Cortés, el que depuso a Moctezuma II, se va y se arrodilla delante de este hombre peladito, descalzo, desarmado, se arrodilla y le quiere besar la mano, y Fray Martín de Benavente, como tiene voto de pobreza y de humildad, como Francisco, ¿recuerdan Francisco, el papa progresista? Le saca la mano y entonces le besa la toga. Y entonces todo el estupor de los indios, porque ¿quiénes son estos hombres que hacen que el conquistador se muestre como un conquistado? Una sorpresa impresionante. Y a partir de ahí el Evangelio católico va a empezar a entrar teológicamente sobre los indios, digamos, que se empiezan efectivamente a aceptarlo. Pero se va a producir una cosa que es lo que nos muestra realmente la naturaleza del hombre frente al Evangelio o frente al cristianismo. Se va a producir una cosa que se llama arte novohispano. Ellos empiezan de alguna manera a adaptar su creencia a lo que estos hombres están hablando. El apóstol Pablo enseña, nos muestra, según su testimonio en el Areópago, que las personas tienen algún tipo de conocimiento previo de Dios, alguna especie de Dios no conocido, ¿no? Y eso muchas veces sirve como pie de apoyo para introducir al verdadero Dios, ¿sí? Ahora, muchas veces ocurre lo que también pasó en el Areópago. Las personas vienen y dicen, bueno, ya te oiremos, le dicen, ¿no? Y esa es la tentación que tienen los hombres, ¿no? Es decir, cuando uno va a la Catedral de Puebla, por ejemplo, busquen en Google, van a ver que, por ejemplo, hay escenas de la Trinidad, por ejemplo, con los ángeles cantando, y los ángeles tienen cara de tlaxcaltecas, digamos. Si son angelitos marroncitos, tlaxcaltecas. O si, por ejemplo, ustedes miran imágenes de la Catedral del Cusco, Perú, van a ver la escena pintada de los Reyes Magos que vienen a adorar a Cristo, y uno de los 3 Reyes Magos es un inca, con penacho y todo. Y eso está pintado en la Catedral de México. Ahora, por así decirlo, esta expresión artística que se ve claramente en la mezcla de las dos cosas, muestra algo más profundo. ¿Cuál es? Esa tendencia de recibir a Cristo, de recibir el cristianismo, pero no con las manos vacías. Es decir, de hacer otra cosa nueva, que no es ni el cristianismo ni lo que había antes. No es ni el cristianismo ni lo que había, es algo nuevo. Ahora, eso es contrario al mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es arrepentíos y convertíos. Es arrepentíos y convertíos. Y aquí es donde viene la comunión entre los santos. ¿Por qué es tan importante la comunión entre los santos? Porque la comunión entre los santos hace que la teología, que lo que sabemos de Cristo, que lo que sabemos del mensaje del Evangelio baje del corazón y se traslade a las manos, ¿sí? Es la fe que sale del corazón y se traslada a las manos.
Por eso es tan importante la comunión entre los santos. En el fondo, las personas que rehúsan la comunión entre los santos son como esos indios, digamos, ¿sí? Es decir, están queriendo hacer algo nuevo, pintarlo externamente de cristianismo, pero realmente en el fondo, en su contenido más profundo, todavía retiene mucha idolatría. Cuando vemos personas que rehúsan la comunión entre los santos, realmente están rehusando comunión, una comunión sincera y renovadora con Cristo. Es la persona que viene a Cristo, que recibe el Evangelio, que se beneficia en gran medida del Evangelio, que puede cambiar costumbres terribles del Evangelio, previas al Evangelio, pero no lo termina de aceptar, digamos. Es decir, lo pinta un poco de su propio color. Agarra el Evangelio como viene y le da su color personal. Cosa que el Evangelio no tolera. ¿Sí? El Evangelio justamente tiene la capacidad de que divide las cosas, te pone de un lado o del otro. Inevitablemente, una persona que rehúsa la comunión entre los santos es alguien que no quiere parecerse tanto a Cristo. Es alguien que dice, muy lindo Cristo, superador de lo que nosotros teníamos, pero tampoco lo quiero en toda la medida que Él mismo se ofrece. Quiero a Cristo en parte, pero en parte no lo quiero. Quiero que Cristo me afecte culturalmente, porque te voy a hacer una catedral, pero adentro la voy a pintar de los colores que yo quiera. Y le voy a poner las caras que yo quiera, y voy a hacer en el fondo muchas cosas que yo sí quiero hacer. Quiero seguir haciendo y no quiero que Cristo cambie y que Cristo renueve. Y esto es lo que el Señor advierte en la parábola de la semilla, en la parábola del sembrador. Él dice que el engaño de las riquezas, que el afán del mundo y el deseo de otras cosas entra y hace que la palabra infructuosa, la asfixia, la ahoga, la hace infructuosa. Evidentemente está, pero no tiene el efecto que tiene que tener. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo, el engaño de otras cosas y el engaño de las riquezas hacen que las personas no quieran tener una comunión verdaderamente santificadora. No te gusta tanto que ser corregido, ser podado, genera cierto choque que a las personas les incomoda, pero eso es efectivamente lo que Cristo quiere que hagamos. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Dios me ama tal cual soy, ¿no? ¿Lo han escuchado eso? Dios me ama tal cual soy. Dios te ama a pesar de lo que sos, y si te amara tal cual sos, no te pediría que cambies, no te pediría que te arrepientas, no te diría que te conviertas de todo tu corazón. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Dios me ama tal cual soy, no es verdad. Dios me ama a pesar de lo que soy y me llama a cambiar. Ahora, ¿cómo me va a cambiar Dios? Digamos, de una manera exógena, digamos, a través de su Espíritu. Sí, pero ¿qué usa Dios? Usa personas, usa la comunión entre los santos, usa gente de carne y hueso. Cuando llegamos a Mateo 18, nos damos cuenta, vamos a ver el versículo número 15, nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor no ignora la existencia del pecado en su iglesia. Él dice, por tanto, versículo 15, vamos a ver, aquí está mi primer punto, y de aquí voy a desarrollar 3 observaciones, pero mi primer punto es justamente la posibilidad del pecado en la iglesia. El versículo 15 solamente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora es importante entender este primer por tanto. ¿De qué significa? Digamos, cuando vos decís por tanto, esta es una conclusión. Este pasaje arranca todo el capítulo 18, y vamos a tener, ¿por qué es este por tanto? ¿De dónde sale? Bueno, esto empieza en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 1. Mateo 18:1. El Señor Jesús toma un niño, lo pone delante de ellos, y versículo 2, y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos. Para que entendamos, los niños en el siglo I no eran símbolos de inocencia. No es lo que nosotros, uno pone, que tenés que ser como un niño, ¿no? Inocente, así como Felipito, digamos, ¿no? O como Ruth, tenés que ser un niño inocente. Pero no es esa la idea de los niños que tenían en el siglo I. Un niño en el siglo I era
alguien insignificante desde el punto de vista social, era alguien que no tenía estatus, era alguien que no tenía derecho propio ni voz propia, era alguien que no podía hacer nada con su propia vida. Era alguien que estaba enajenado desde el punto de vista legal. No podés hacer nada. Vos como niño ni siquiera podés ir al colegio solo, ¿sí? Es decir, no podés hacer nada. Sos una persona básicamente sin ningún tipo de estatus, sin voz ni voto, no importa en lo más mínimo lo que vos pienses, digamos, porque sos un niño, ¿sí? Entonces el Señor pone al niño y dice, el que quiera ser mayor de ustedes tiene que ser como él. Así, es decir, invierte la escala de valores de lo que ellos consideraban. Entonces, hacerse como un niño sería un signo de humildad, de dependencia y de pequeñez verdadera. Es un ataque al orgullo. Es decir, el primero que quiera ser más grande tiene que matar su orgullo, tiene que humillarse a sí mismo, tiene que despojarse de todo derecho que crea que tiene, por así decirlo. Eso, versículo 1 al 5. Del 6 al 9, el Señor después va a advertir y va a decir, y guarda con aquellos que quieran corromper a estos niños. Empieza a advertir, guarda con los que quieran corromper a los niños. Y después, es decir, no niños literalmente, en el sentido de niños literal, lo toma como ejemplo, pero es lo que estamos llamados a ser los creyentes, ¿sí? Toma un niño literal, pero la enseñanza es, ustedes tienen que hacerse como él. Mis discípulos son humildes. Los mayores en el reino de los cielos son los más humildes. Y guarda con aquellos que quieran corromper a alguno de estos humildes que vienen, se han hecho humildes, están protegidos, por así decirlo, y son susceptibles de ser corrompidos. Guarda con aquel que haga eso. Y después va a avanzar un poquito más, y tenemos desde el 10 al 14 la compasión que Dios tiene hacia los creyentes que son débiles. Desde el versículo 10 al 14 está la parábola de la oveja perdida. Entonces los humildes, los grandes en el reino de los cielos son los que se hacen humildes, ¿sí? Que deben ser protegidos y hay que tener cuidado con corromperlos, y son aquellos que aunque fueran susceptibles de perderse, de extraviarse en algún momento, la misericordia de Dios los va a ir a buscar y los va a traer, ¿sí? Son objetos del amor especial y misericordioso de Dios. Por tanto, está diciendo como un discípulo, por así decirlo. Por tanto, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, entonces ahí introduce esto, es decir, bueno, los discípulos, porque obviamente que si entre ellos se están preguntando quién es el mayor, esto es un caldo de cultivo para un conflicto. ¿Cómo resuelven los conflictos los discípulos? Aquellos que son humildes, aquellos que deben ser protegidos de que no sean corrompidos, aquellos que son buscados por Dios, por la mano misericordiosa de Dios. ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿Cómo muestran esa humildad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. ¿Sí? Empieza a hablar de cómo se comportan estos discípulos, humildes, susceptibles de ser corrompidos y que deben ser protegidos y que son el objeto del amor misericordioso de Dios. Deben resolver sus conflictos de esta manera. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces vemos esto, que ahí introduce una cosa que no es menor para Cristo, hablar de que hay pecado en su iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, vemos que él no niega la continuidad del pecado dentro de su iglesia. Sin embargo, lo que vemos es que el pecado ahora puede ser reprendido. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Introduce la idea de que una persona nacida de nuevo puede pecar, pero puede ser corregida por la acción de otra persona. Antes, el pecador que es esclavo del pecado es incorregible. Se entiende, un león adentro de una jaula sigue siendo un león, como les compartía, porque su naturaleza es la de un león. En cambio, la naturaleza de un creyente es la naturaleza de un cordero, de una oveja, que puede ser traída, aunque se haya ido, puede ser traída por Dios, ¿sí? Por la acción misericordiosa puede ser traída. Entonces el Señor admite que puede haber pecado en su iglesia, pero que ese pecado puede ser corregido. Entonces vemos el versículo 1, peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Entonces, el mismo Señor, cuando habla de pecado en su iglesia, debemos pensar que Él ha cargado con el pecado de todos los creyentes, ¿sí? Cuando Él habla, si tu hermano peca contra ti, Él está contemplando que ese pecado tiene dos problemas.
¿Cuál es el problema del pecado? Bueno, el pecado contra otro hermano o el pecado de una persona contra otra produce una ruptura entre Dios y esa persona. En segundo lugar, esa persona además se envilece, es decir, el pecado rompe tu relación con Dios y te envilece. Quien está ahí diciendo, si tu hermano peca contra ti, es aquel que va a resolver el problema de la relación con Dios, pero también nos está diciendo cómo resolver el envilecimiento que obtuvimos a causa del pecado, ¿sí? ¿Cómo va a pasar cómo se retrotrae ese envilecimiento? A través de la acción santificadora de otro creyente que te reprende. Por lo tanto, es un mandato, no es una opción. Te dice, ve. No te dice, bueno, si querés, fíjate. No, ve. Ve tú y él solos. Entonces, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él muestra que las ovejas de Dios pueden ser corregidas, pueden ser traídas de nuevo, pero Él es el Cordero de Dios que no va a ser, es decir, Él es el Cordero de Dios que va a ser llevado al matadero por causa de esos pecados. Él es el Cordero de Dios que va a ser llevado al matadero por esos pecados, pero nos dice que debemos ir y corregir, exhortar, mostrar. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que haya pecado en su iglesia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón que haya pecado en la iglesia después de la salvación? ¿Cuál es la razón de que todavía haya pecado? De que el mismo Señor Jesucristo diga, hay cristianos que pueden llegar a pecar contra otros, por lo tanto debe haber una acción correctiva entre medio de ustedes. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hay pecado entre medio nuestro? ¿Por qué hay pecado en la iglesia redimida por la sangre preciosa del Cordero de Dios? ¿Cómo puede ser que todavía haya pecado entre nosotros y que el mismo Hijo de Dios Salvador lo admita? ¿Sí? Thomas Brooks dice en su libro Preciosos Remedios contra las Maquinaciones de Satanás, él dice, las razones por las cuales el Señor se place, además otra cosa, Él se place en que su pueblo sea ejercitado, atribulado y vejado por las operaciones y las corrupciones pecaminosas, son, en parte, para mantenerlos humildes y pequeños en sus propios ojos, y en parte para impulsarlos al uso de todas las ayudas divinas mediante las cuales el pecado sea subyugado y mortificado, y en parte para que vivan de Cristo, para el perfeccionamiento de la obra de santificación, y en parte para destetarlos de las cosas de abajo y para hacerlos desfallecer por su ausencia de Cristo, y para mantener en ellos extrañas de compasión hacia otros que están sujetos a las mismas enfermedades que ellos, y para que distingan entre un estado de gracia y un estado de gloria, y para que el cielo les sea más dulce al final. Entonces, básicamente, el Señor Jesucristo Dios permite el pecado. ¿Por qué permite el pecado en la iglesia? Y en general, por la razón que permite el pecado en el mundo, pero ¿por qué permite el pecado en la iglesia? Básicamente, para que cada día nos demos cuenta que este mundo no es el nuestro, para que nos demos cuenta de que somos débiles, para que hagamos uso de los medios de gracia, para que lo busquemos y que la ausencia de Él en nuestra vida se note. Cuando veo un cristiano que no está buscando a Dios, le digo una cosa, se nota. ¿Por qué? ¿Por qué se nota? Porque anda mal. ¿Por qué anda mal? No porque anda mal necesariamente de que está triste, puede estar angustiado, porque peca contra el Señor, porque se ve en su corazón la rebeldía, la resistencia que tiene contra el amor de Cristo empieza a salir para afuera. ¿Se entiende lo que digo? No es que Dios lo provoca, es que las circunstancias lo van llevando y van haciendo que salga afuera, ¿sí? Entonces justamente el Señor permite el pecado en nuestra vida y permite el pecado. Lo que Él evita es que nosotros seamos esclavos del pecado. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Thomas Brooks dice, el pecado no puede decir de nosotros lo mismo que decía el siervo del cinturón. Ve y haz esto y lo hace, ven aquí y viene. El pecado no nos puede decir eso a nosotros, porque no somos sus esclavos, ¿sí? Pero de lo que no nos va a librar, ¿se entiende? Es decir, nos libra de la esclavitud del pecado. Antes el pecado te decía, andá y vos ibas, vení y venías, hacé esto y lo hacías. Pero hoy esa obediencia está rota. Nosotros vemos al pecado como un tirano, no como un señor al que queremos obedecer, como un tirano contra el que luchamos con todas nuestras fuerzas y contra el que pedimos ayuda a Dios para que sea destruido. Lo aborrecemos, ¿sí?
no lo servimos de corazón, lo odiamos. ¿Sí? Dios lo permite a eso. Ahora, ¿cómo se corrige ese pecado? Ve y repréndelo, repréndele estando tú y él solos. Entonces, esta idea de repréndele tiene el objetivo de mostrarle la falta. Es un mandato que cuando dice ve y repréndele, lo que tenemos ahí es, según lingüistas expertos en griego, esto es un verbo aoristo imperativo y que es algo que se tiene que hacer inmediatamente, sin dudar, sin postergar. Es algo que va a producir incomodidad, pero que se tiene que hacer sí o sí. Entonces, cuando estás frente a un hermano que está pecando, generalmente la tentación de las personas es decir, bueno, voy a esperar, voy a buscar la situación para... No, andá y hacelo. ¿Se entiende lo que digo? No es que, bueno, voy a buscar que la situación se dé. No, es algo que tenés que ir a buscar. Es algo que tenés que ir a hacer. Ir y reprender. Y esa idea de reprender, la palabra que tenemos ahí, es una palabra que básicamente significa mostrar el error. Mostrar el error. ¿Cuál es el objetivo? Tiene un objetivo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos que hay un potencial ahí. Si tu hermano peca contra ti, es decir, es una posibilidad potencial. Puede pasar como puede pasar que no ocurra. ¿Sí? Por eso es condicional. Puede pasar, si tu hermano llegara potencialmente, probablemente a pecar contra vos, ve y repréndele, es decir, andá y mostrale el error, esa es la idea de la palabra. En griego es la idea de mostrar el error a la persona, por lo tanto, para mostrar el error tenés que saber que se ha equivocado y tenés que saber cómo se ha equivocado. El error se muestra por medio de la palabra de Dios. ¿Se entiende? No se puede ir y mostrar por medio de creencias personales, por medio de argumentos de tinte emocional, ¿no? Me hiciste sentir mal con lo que dijiste y capaz que lo que dijo era cierto. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo se muestra un error? Por medio de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. No se puede corregir por otra cosa que no es la palabra de Dios. Ve y repréndele estando tú y él solos. El objetivo es mantener la privacidad de lo que pasó. No exponer a la persona públicamente de una manera innecesaria, sino corregir un error que entendés que es un pecado por el cual Cristo ha dado su sangre. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Que te oiga, pero es potencial. Si te oyere, ¿te va a escuchar? No estamos seguros de que me vaya a escuchar, pero yo lo tengo que hacer igual. Lo tengo que hacer. Pero si no me escucha, lo tenés que hacer igual. Está la posibilidad que no te oiga. Y si no me oyere, bueno, si no te oyere, si te oye, primero te voy a decir lo que pasa, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, es un objetivo hermoso y maravilloso. Eso que rompía la comunión entre ustedes dos ha sido quitado y ganaste a tu hermano. El lenguaje no es un lenguaje judicial, sino es un lenguaje restaurador. El pecador es tratado para ganarlo y no para perderlo. Tenemos desde el versículo 16 al 17, mi segundo punto, que es la comunión como un medio posible para la restauración. Si una persona no tiene comunión con otro cristiano, no hay forma de que su pecado sea corregido. ¿Se entiende? Estás como los tlaxcaltecas pintando querubines querubines indígenas, digamos, cuando no es lo que Dios te está llamando. Estás queriendo tergiversar la religión a tu piacer, digamos. Ahora la pregunta sería, más si te oyere, versículos 16 y 17, si te oyere, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Ahora, ¿por qué el Señor involucra a otros? ¿Por qué el Señor involucra a otros? Bueno, justamente porque cuando una persona no escucha a otro, que lo viene que le muestra, mirá, esto es lo que estás haciendo, este es el problema, significa que el grado de dureza, es decir, que el pecado está mucho más profundo de lo que uno pudiera pensar. Está endurecido. Entonces, el hecho de que esta persona esté tan dura significa que es un peligro para otros. ¿Se entiende lo que digo? Cuando una persona está tan dura, vos podés estar un poco equivocado, perfecto, pero si alguien viene y te lo corrige,
Entonces, y vos decís, sí, hermano, tenés razón con lo que me estás diciendo. O una esposa, un esposo, o un esposo, una esposa. Amor, esto está mal por esto y por lo otro. Y si vos te das cuenta que la persona te escucha, entonces significa que el pecado no ha penetrado tanto. No ha llegado al punto de que la palabra sea infructuosa. Porque cuando vos le sacás la palabra y decís, pero la Biblia dice esto, y la persona sabiéndolo no lo hacía, significa que el afán del mundo, que el engaño de las riquezas o el deseo por otras cosas, agarró a la palabra de Dios y la estranguló e hizo que sea infructuosa. No dice que la mata, no dice que la quita, no dice que la tira, dice que está ahí, pero que no surte el efecto que tiene que surgir. El pecado llegó al punto que está estrangulando la palabra de Dios. Cuando vos la sacás y decís, mirá, esto es lo que estás haciendo está mal, significa que eso que estrangulaba ha sido quitado y empieza a fluir otra vez la sangre y la vida y empieza a santificarse. La verdad que tiene razón, hermana, tiene razón. Y ves que la persona corrige. Bueno, perfecto. Pero si no te escucha, tenés que traer a otro, 2 o 3. ¿Por qué? ¿Para exponerlo? ¿Para avergonzarlo? No. ¿Para qué? Para mostrarle, porque el problema que tiene la persona es un problema de orgullo. Recuerden cómo empezó Mateo 18. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Aquellos que se hacen como niños, que son débiles y susceptibles de ser corrompidos y que son objeto del amor misericordioso de Dios ante desviaciones. Pero si la persona no se está arrepintiendo, deja de parecerse un hermano y empieza a parecerse más a un orgulloso, a un agente de corrupción, que es de los que el Señor está advirtiendo. Guarda, este no es un hermano, este es una persona que está acá para agarrar a los pequeños del Señor y corromperlos. Está acá, es decir, es digno de que se le ate una piedra de molino en el cuello y se lo tire por un puente. Empieza a cambiar de tono esta persona, que pensamos que era un hermano, resulta que no es un niño humilde, que por el contrario empieza a parecerse a un agente corruptor, de aquellos que agarran a los niños del Señor y los corrompen, y que empiezan a resistirse a la corrección. Entonces, no tiene por objetivo incluso darle más peso a la acusación. Como son más los que te están delante tuyo diciéndote, parece que la acusación tiene más peso. No le estamos dando más peso a la acusación. Lo que estamos haciendo es mostrar el verdadero peso que la acusación ya tenía. ¿Se entiende lo que digo? No es que cuando alguien te corrige con 2 o 3 hermanos, se suman los 2 o 3 para que vos de alguna manera veas que se está sumando gente que piensa lo mismo. No. Lo que está pasando es que al tener tanta gente delante tuyo, vos estás viendo el verdadero problema, la verdadera magnitud de lo que estás haciendo. No le estamos añadiendo magnitud al problema al sumar gente. Lo que estamos haciendo es mostrar la verdadera magnitud que este problema tenía. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es necesario? Porque justamente el pecado embrutece y el corazón es engañoso. Como el corazón es engañoso y como el pecado embrutece, lo que hace una persona es perder de magnitud de las cosas. Entonces cuando empezás, se te amontonan 2 o 3 hermanos que te dicen, hermano, hermana, estamos viendo esto en tu vida, significa que el pecado es muchísimo más grave de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Bueno, a causa del orgullo y el embrutecimiento que produce el pecado, uno deja de ver las cosas como son. Entonces, en caso de no ir, la falta, en ese momento, en el segundo punto, la falta pasa de ser un agravio directamente al todo el cuerpo de Cristo. Ya no es un problema con un hermano, un pecado hacia un hermano, ya es una conducta peligrosa de una persona rebelde. Entonces vemos esta progresión. Primero es una falta privada, luego una falta confirmada y pasa a ser, en un tercer lugar, una falta comunitaria. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, que la santificación no es un proyecto individual, sino que es una obra que Dios realiza en el contexto de un cuerpo. Entonces la persona que se niega a tener comunión entre los santos, que se congrega de vez en cuando, que de vez en cuando participa en un discipulado, que cada tanto esa persona lo que está tratando de evitar es que sus pecados sean corregidos. Lo que está queriendo hacer es tratar de retener a Cristo y algunas cosas que le gustan del pecado. ¿Se entiende? Cristo y el pecado. Ahora, esta es una conducta natural del hombre y todos estamos de acuerdo con la teología hasta que la teología me empieza a exigir cosas. Yo estoy de acuerdo con Dios hasta que eso empieza a tener consecuencias prácticas en mi vida. Cuando ya empieza a tener práctica cosas, entonces uno empieza naturalmente a separarse un poquito, decir, bueno, esto
esto se está pasando de vuelta y esto está demasiado fuerte, no me imaginé que esto era así. Claro, ¿no? Ahora, vemos justamente la sentencia, sea para ti, versículo 17, como un gentil y publicano. Ahora, ¿por qué le dice gentil y publicano? Si la persona no escucha a la iglesia, en el contexto del siglo I, ¿qué tenían en común un gentil y un publicano? ¿Qué tenían en común un gentil y un publicano? Que ambos estaban fuera del pacto. Es decir, un gentil es alguien que conociendo al pueblo de Dios, conociendo al pueblo del pacto, permanece gentil. Dice, no, quiero mis ídolos. Quiero mis ídolos, no voy a adorar al Señor de verdad. Sabiendo, conociéndolo al pueblo del pacto, no quiere entrar. Y el publicano es alguien que ha traicionado el pacto y que se ha vendido a Roma, digamos, ¿no? El publicano era un ser despreciable por los judíos. ¿Por qué? Porque era alguien que siendo judío, habiendo nacido en el pacto, estando circuncidados, voluntariamente decide traicionar el pacto. Entonces el Señor Jesucristo dice, si no oye a la iglesia, gentil y publicano. Es alguien que está fuera del pacto. Sea que en algún momento estuvo en la comunión de la iglesia, pero nunca llegó a ser miembro de la iglesia, es un gentil, digamos. Y un publicano, ¿qué sería? Bueno, es alguien que a sabiendas traiciona el pacto que tiene con el pueblo de Dios. Ambos están fuera de la comunión religiosa y espiritual del pueblo. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ya no puede ser tratado como un hermano porque rehúsa a vivir como tal. Ahora, esta es una medida obviamente dolorosa, es una medida extrema, pero que es necesaria para mantener la pureza de la iglesia. Tenemos el versículo 18, 17, tenle por gentil y publicano. Y ahí empezamos a ver, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Qué tiene que ver esto, por ejemplo, con lo anterior? ¿Qué tiene que ver esto de atar y desatar con el hecho de quitar a una persona de la comunión de la iglesia? Lo que está diciendo es que cuando una iglesia actúa conforme a la palabra de Dios, lo que está haciendo es básicamente actuar en comunión con Dios mismo, y es Dios mismo. Esto está evocando al Antiguo Testamento, cuando los judíos, los sacerdotes ejercían justicia, Dios estaba como, por así decirlo, pactualmente validando esa justicia. Es decir, esta justicia que se está haciendo aquí en la tierra, al estar conforme a la voluntad de Dios, es una justicia que se está impartiendo desde el cielo, por así decirlo. Entonces, el Señor Jesucristo está trayendo esta misma idea del pacto del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, del Padre, digamos, está trayendo esta idea y la está aplicando a su iglesia, ¿sí? Entonces, todo lo que está atando en la tierra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, esto es algo que está en conformidad con la voluntad de Dios. Esto es un juicio, por así decirlo, divino contra una persona que está siendo quitada, porque cuando la iglesia obra conforme a la voluntad de Dios, aquello que se está haciendo en la tierra está en comunión, en conformidad a lo que Dios ha designado que se haga desde el cielo. Por así decirlo. No sé si se está entendiendo esto. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos... Ahora esto es interesante. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué el versículo 19? Si 2 o 3 se pusieron de acuerdo en la tierra. La pregunta sería, bueno, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nuevamente vemos justamente esto, ¿no? Y después va a afirmarlo en el versículo 20. Porque donde 2 o 3 congregados están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos justamente, uno diría, bueno, ¿de qué manera Cristo está con nosotros? ¿De qué forma Cristo está con nosotros cuando una iglesia ejerce? Recuerden el contexto, estamos ejerciendo la disciplina eclesiástica. ¿De qué manera Cristo está presente con nosotros? Bueno, nuevamente esto evoca el Antiguo Testamento
y de alguna manera Dios estaba con su pueblo cuando su pueblo ejercía justicia. Cuando Moisés, todas las veces que Moisés ejerció justicia contra los impíos que salieron con ellos del desierto, cuando Dios decretaba un juicio y el pueblo de Dios, y particularmente el mediador Moisés, obedecía, era Dios mismo el que estaba ejerciendo el juicio contra todos esos rebeldes e impíos. ¿Se entiende? Está trayendo esa idea de que Cristo está pactualmente con nosotros, también está espiritualmente con nosotros, en el sentido de que su espíritu está con nosotros y también está con nosotros en el sentido de que sus palabras están siendo obedecidas por las personas. Entonces, como nosotros estamos obedeciendo su palabra, como su espíritu está con nosotros y como estamos ejerciendo un juicio que está de acuerdo con el criterio de Él, entonces Él está ejerciendo ese juicio sobre esa persona que está siendo quitada de la iglesia. ¿Se entiende la idea? Es un juicio de Cristo sobre una persona cuando su iglesia se somete a la voluntad de Cristo y obra como Cristo ha mandado. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Porque donde 2 o 3 congregados, ¿por qué 2 o 3? Bueno, justamente porque toda palabra era verdadera entre 2 o 3 personas. Es decir, esto no es un juicio imparcial, esto no es un capricho de uno que se enojó con el otro. No, esto es un juicio de Cristo mismo. El que empezó hablando, recuerdan, del pecado, si tu hermano peca contra ti, es el que ahora está diciendo, tenle por gentil y publicano, está fuera de mi pacto, está fuera del pacto, ¿sí? Ya sea o porque nunca quiso entrar, estando muy cerquita nunca quiso entrar, o porque estando dentro se quiso ir, se fue, violó el pacto. Eso es lo que tenemos en el versículo 19. Hay un acuerdo en oración y en discernimiento comunitario. Es un acuerdo moral, doctrinal, es espiritual, porque estamos atacando al pecado. No es una conducta en particular, no es que nos molestan cualquier cosa. El problema es el pecado. ¿Por qué? Porque justamente Cristo ha muerto por nuestro pecado. Toda persona, todo creyente verdadero que alguna vez ha venido a Cristo tiene que saber que sus pecados han sido puestos sobre Cristo. Nosotros nos podemos perdonar los unos a los otros. Y esto es algo que también me encanta que sale Pedro a la palestra, porque aparece siempre Pedro, ¿no? Con esto, en estas discusiones así teológicas tan profundas, siempre aparece Pedro y nos alumbra. Dice, entonces, versículo 21, entonces significa que que es una reacción a esta conversación. El Señor Jesucristo estaba hablando diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si no los oye, ve y busca 2 o 3 testigos, y si no los oye, vayan con la iglesia y tenle por gentil y publicano. Y escucha, porque de cierto, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, no cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa que no sea pecado, recuerden, cualquier cosa que no sea pecado, ¿sí? El objetivo es santificarnos, cualquier cosa que santifique, ¿sí? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 congregados, están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21 y 22, vemos la reacción. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Entonces uno diría, bueno, ¿por qué Pedro se acerca y pregunta esto? Porque Pedro está entendiendo que la iglesia de alguna manera ejerce una especie de perdón que antes no era tan visible en el antiguo pacto. Es decir, este perdón tiene una claridad, tiene un alcance, por así decirlo, tiene un tinte tan misericordioso, recuerden la imagen que evoca el Señor, el que va y busca a la oveja perdida, no es un hijo de Satanás, un lobo rapaz, no es una oveja. Y es el Padre el que va y lo busca, por eso habla del Padre. Está mostrando una visión tan misericordiosa de Dios que Pedro se acerca y le pregunta, ¿cuántas veces entonces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí hasta 7 veces? Entonces lo que él está pensando es, pero entonces, ¿el pecado tiene consecuencia o no tiene consecuencia?
¿El pecado tiene consecuencias? ¿Qué consecuencia tiene el pecado? Porque si yo perdono una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué es lo que Pedro había entendido? Que el pecado se perdonaba y que ellos debían tener una gracia abundante hacia los pecadores. Ahora, ¿qué es lo que Pedro no había entendido? Lo que Pedro no había entendido hasta aquí, de una manera clara, es que el perdón del pecado no va a anular la disciplina y que la paciencia de Dios tampoco anula la santidad. Que Dios sea paciente, que Dios sea misericordioso, no significa que las personas no van a cargar con las consecuencias de lo que hicieron. El pecado tiene consecuencias. Entonces ese es lo que Pedro no está entendiendo. No, mira, si una persona peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, pero esa reprensión, cuando vos abrís la palabra de Dios, la palabra pecar contra Dios tiene consecuencias. Entregarte al pecado no es gratis. Es decir, yo te voy a perdonar, Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado van a estar y con eso vas a cargar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos podés drogarte y hacer todo lo que quieras. Si te arrepentís de tus pecados, Dios te perdona. Si te arrepentís, la comunión de los santos te va a perdonar, pero vas a cargar con todas las consecuencias de lo que hiciste. Tu vida se va a destruir seguramente, en gran medida. Hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Hay situaciones que se pueden perdonar, que se deben perdonar en el seno de una iglesia, pero que no tienen vuelta atrás. Entonces, perdonar a una persona no significa que las consecuencias del pecado de esa persona no lo van a alcanzar. Sí van a alcanzar a la persona. Y esto es lo que Pedro no estaba entendiendo. Por eso el Señor le dice hasta 70 veces 7. O sea, básicamente lo que está diciendo es que efectivamente Él no nos va a librar de la presencia del pecado, nos va a librar del poder del pecado, nos va a librar de la esclavitud del pecado. Va a ser necesario que como cristianos estemos constantemente en ese ejercicio de perdón, paciencia, restauración, misericordia, corrección, perdón, paciencia, restauración, misericordia, corrección, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él dijo, por tanto, id. O sea, no es una cosa que vos decís, bueno, la puedo evitar. No la podés evitar. Entonces, como conclusión, lo que debemos pensar es que Cristo ha cargado en la cruz con todos nuestros pecados. Lo que vemos aquí es que el pecado estará presente en la iglesia aún después de la cruz, aún después de la salvación, pero tiene la capacidad de que puede ser reprendido, tiene la capacidad de que puede ser modificado, puede ser cambiado, puede ser quitado por la acción santificadora de un hermano que nos corrige por medio de la palabra de Dios. Nos enseña este texto que la comunión es importantísima, que es la manera de llevar a cabo la santificación como Cristo la ordenó, que la iglesia es el instrumento y es el medio por el cual materialmente se concreta la santificación, que estamos respaldados por el cielo para hacerlo. También que Cristo está presente en estas decisiones que tomamos, que debemos tener cuidado, porque efectivamente cuando una persona revela después de una advertencia privada, después de una advertencia con 2 o 3 hermanos, después de una exhortación, lo que vemos es que ya el Señor Jesucristo deja de decirle hermano. Dice, en el versículo 16 le dice hermano, si tu hermano peca contra ti. Pero ya a partir del 16 dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 3 testigos conte toda palabra. Ya a partir de ahí no le vuelvo a decir nunca más hermano. Después de la segunda, es decir, cuando una persona ya llega al punto de que está siendo exhortado por 2 o 3 personas, está en duda si es hermano o no. Ya está en duda, o sea, entre la primera reprensión, ¿te arrepentiste? No hay duda de que sos hermano. Pero si ya pasás al segundo o tercer círculo, ya se pone en duda si sos un hermano en Cristo o si sos uno de esos de los que hay que tener cuidado. Sos, como dice el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase del cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Entonces, ya no estamos enfrente de un hermano, estamos enfrente de una persona que quiere hacer tropezar a los cristianos, quiere hacer tropezar a un hermano y debe ser quitado inmediatamente del medio nuestro porque es una persona peligrosa para la fe y estamos respaldados por Cristo mismo
Él mismo está con nosotros ejerciendo esa sentencia de gentil y publicano. Por otra parte, amados hermanos, la comunión entre los santos no solamente nos ayuda a corregir nuestros pecados, sino que también nos anima en aquellas cosas que a Dios le agradan. Nos anima a ser obedientes. En Hechos 2, 41, 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando una persona piensa: qué mal que estoy en este momento, cuánto hace que arrastro estos pecados, cuánto hace que no cambio esta conducta que internamente sé que está ahí, yo lo que te podría decir es que si vos sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, probablemente el afán del mundo, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas ha llegado a tal punto en tu corazón que la palabra, aunque la conoces, es infructuosa. Acércate a la luz, acércate a la comunión entre los santos para que tu corazón pueda ser corregido, para que tu pecado pueda ser expuesto y pueda ser animado y motivado a caminar y a correr la carrera que Cristo nos manda. La gracia que nos salva, que nos salvó una vez, es también la que nos corrige y es la que Dios ha determinado que fluya a través de estos medios ordinarios de gracia. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre y te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros. Señor, que podamos ser santificados por medio de la comunión entre los santos, que no desistamos de esto, que no seamos perezosos en esto, que tu temor pueda estar en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.